Una ciudad ha descubierto que la tasa que cambia su población está dada por la función, poco PDT, medida en personas por año y T es el número de años transcurridos desde el año 2000. ¿Cuál es la mejor interpretación de la integral de la pequeña PDT de 12 a 17 igual a 3651 negativo? Interpretaremos el significado de esta integral def mirando esto en términos del área afirmada, así como del teorema fundamental del cálculo, pero antes de hacer esto, es importante reconocer que debido a que poco PDT da la velocidad a la que cambia la población, poco PDT es la derivada de la función de población. Y ahora para modelar esta área de uso integral, dado que el resultado es negativo, debemos reconocer si graficamos PDT, y sombreamos el área delimitada por la función en el eje X. Habrá más área debajo del eje X. Así que sigamos adelante y supongamos que la pequeña PDT es esta función bilineal aquí, mientras que el intervalo de 12 a 17. Sombreamos el área delimitada por la función del eje X que está sombreada aquí en rojo. El área sobre el eje X sería positiva. El área debajo del eje X sería negativa. Observe cómo hay más área debajo del eje X que arriba, razón por la cual podemos usar esto como modelo para esta integral def pero es igual a 3651 negativo. Y ahora, para interpretar esta integral def, analicemos las unidades de esta área en la siguiente diapositiva. Sabemos geométricamente para encontrar el área, tendríamos que multiplicar las unidades en el eje vertical por las unidades en el eje horizontal y, por lo tanto, tendríamos personas por año multiplicado por años. Si escribimos años como una fracción con un denominador de 1, podemos ver que las unidades de años se simplifican dejándonos con las unidades de personas, lo que significa que este 3651 negativo tendrían las unidades de personas. También podemos ver esta área como la acumulación del cambio en la población durante el período de tiempo de T es igual a 12 a T es igual a 17. Y por lo tanto, el área representa el cambio total en la población durante este período de tiempo. Y T es igual a 12. Representa el número de años desde 2000, lo que significa que T es igual a 12 corresponde al año 2012, y T es igual a 17 corresponde al año 2017. Y por lo tanto, la interpretación es entre 2012 y 2017, la población ha disminuido debido a lo negativo en un total de 3.651 personas. Escribamos esto como una oración completa. Y nuevamente, sabemos que la población ha disminuido debido al signo negativo. Si este valor fuera positivo, la población habría aumentado durante este período de tiempo. Y ahora, antes de seleccionar nuestra respuesta, sin embargo, también interpretemos esto usando el teorema fundamental del cálculo que se muestra aquí. Comenzando con la integral dada, esto sería igual a P grande de 17 menos P grande de 12 que sabemos es igual a 3651 negativo. Ahora, recuerde, la gran P es la antiderivada de la pequeña p, y la pequeña p es la derivada de la función de población. O podemos decir que la derivada de P grande de t es igual a P pequeña de t, lo que significa que P grande es la función de población y, por lo tanto, si evaluamos la función de población en 17 y luego a las 12, luego encontramos la diferencia, eso nos está dando el cambio en la población durante el período de tiempo de t es igual a 12 es igual a 17, lo que sabemos que es negativo 3.651 personas. O una disminución de 3.651 personas. Entre los años 2012 y 2017. Ahora, mirando las oraciones anteriores, la oración correcta es entre 2012 y 2017. La población ha disminuido en 3.651 personas. Sin embargo, también quiero echar un vistazo a esta primera oración. Observe cómo se lee, entre 2012 y 2017. La población está disminuyendo en 3.651 personas por año. La razón por la cual esta oración no es correcta es porque el resultado no es una tasa de 3.651 personas por año. Es un cambio total en la población durante el período comprendido entre 2012 y 2017. Espero que les haya resultado útil.